Bueno, y voy a comenzar con una imagen del universo. Y los invito a que todos nos maravillemos con esta imagen del universo, que se percibe siempre en una perfecta armonía, en un perfecto equilibrio, siempre en consonancia con las leyes divinas y universales, ¿verdad? Y si hiciéramos un zoom y nos adentráramos un poco más en esta imagen, podríamos ver cómo las estrellas, esos puntos brillantes, se van uniendo formando cúmulos, galaxias, constelaciones. Y bueno, la ciencia nos ha explicado que estos no son soles que están sueltos, unidos al azar o sueltos en el universo, sino que también entre ellos hay algunos lazos que por ahí nos resultan invisibles a los ojos, pero que bueno, todos estos astros celestes están unidos. Y serán, bueno, leyes físicas, gravitacionales, leyes magnéticas, que hacen que por alguna causa se unan de determinados grupos. ¿Bien? Y bueno, habrá ciertas particularidades, estrellas o soles que son similares, otros que son diferentes, o sea que son mismo tamaño, misma luminosidad, por decir algo en cuanto a la similitud. O, bueno, serán justamente muy diferentes. Habrá estrellas de un tamaño mayor, de un brillo mayor, que son tan grandes y tan luminosas que alrededor de ellas y por miles y miles y miles de kilómetros todo es luz, todo es vida. O habrá esas estrellas que se colapsan sobre sí mismas, condensan su masa y se cierran tanto, pero tanto, por decirlo de alguna forma, que ni siquiera la luz escapa de ellas. La luz propia, el brillo propio que tienen las estrellas, ni siquiera eso escapa de ellas. Bueno, y vemos un montón de particularidades así en las estrellas, en las constelaciones, en las galaxias. ¿Y por qué comenzamos con esta presentación? Porque queríamos hacer un paralelo justamente con los seres, con nosotros, con los espíritus, que a semejanza de soles somos también creaciones divinas, podríamos decir chispas de Dios. Y de la misma forma que estos soles, estas estrellas, se reúnen en cúmulos, en galaxias, en constelaciones, los seres también nos reunimos de una forma similar. Y formamos también nuestras propias constelaciones. Y aquellos lazos que nos parecían invisibles, pero que percibíamos que reunían a todos estos astros, también entre nosotros, los espíritus, también están, también existen. Y esos lazos son la justicia divina, las leyes de causa y efecto, la misma afinidad que a todos los seres nos une. Y bueno, en la familia nosotros podríamos decir que formamos nuestros propios sistemas planetarios, que hay astros o nuestros hijos que giran en torno a nosotros, y habrá sistemas planetarios como en paralelo, que serán nuestros hermanos, con sus hijos, nuestros sobrinos, y si nos vamos un poco más atrás, bueno, giraremos también nosotros en torno a algún centro o a otros soles, a otras estrellas, que son nuestros padres. Y así podemos ir sumando miembros para completar esta constelación familiar que formamos en forma consanguínea muchos seres. Y bueno, hay los asteroides y los cometas, y bueno, figurativamente son aquellos familiares que forman la familia más extensa, los primos en varios grados, los tíos abuelos, que completan esta constelación familiar. Y bueno, quizás uno puede estar pensando, pero este equilibrio que se ve en el universo y este paralelo tan lindo que están haciendo, por ahí no se ve reflejado en la familia, es el mismo equilibrio, ¿no? Y ahí, bueno, el espiritismo ya nos explica que el cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. ¿Bien? Entonces, sabemos que nuestros padres nos dan un aporte genético que se traduce en un cuerpo nuevo, del que el espíritu se sirve para manifestarse. Pero la entidad del ser que somos trae su propio bagaje espiritual. Y eso hace que en la familia se presenten las diferencias, las diversificaciones, los diferentes caracteres, ¿no?, que usualmente vemos. Y muchas veces uno pide para los demás lo aquello que no hemos conquistado para sí mismo, ¿no? Es, ¿qué familia? ¿En qué familia he nacido?
y quizás sueña o anhela una familia como idealizada, ¿no? Donde los seres hayan ganado la conquista de la sabiduría, la conquista de la paz, sean seres emocionalmente equilibrados, emocionalmente maduros, cosa que nosotros mismos quizás no hemos alcanzado, ¿no? Pero la realidad es que no vivimos en la familia idealizada, sino en la familia ideal. ¿Y por qué ideal? Porque es el lugar, el momento, el contexto, el conjunto de seres o el conjunto de seres que está ahí por nosotros, para atender a nuestras propias necesidades. Y entonces la familia recoge una vital importancia, porque es el lugar donde mejor, de forma óptima, van a ser atendidas nuestras propias necesidades de progreso y perfección. Es así entonces que la familia no es solo vital para la sociedad como la seguridad básica, sino que es de vital importancia para cada uno de nosotros. En la pregunta 775 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec consulta al mundo espiritual cuál sería el efecto en la sociedad del debilitamiento de los lazos de familia. Y la respuesta es cortita, pero muy profunda. Dice que sería un recrudecimiento del egoísmo. Y es lógico, porque si la familia es la célula básica de la sociedad, si debilitamos los lazos, repercute en la sociedad, porque al fin y al cabo, de la familia es de donde se proyectan los individuos hacia la sociedad. Y quisimos comenzar o continuar con la introducción hablando del término familia. Y Divaldo nos cuenta que el término familia procede del latín famulus, que significa esclavo doméstico. Y estamos hablando de un tiempo previo a que Roma se hiciera la Roma imperial. En los inicios, cuando recién comenzaba a expandirse. En aquel entonces, el orden doméstico era patriarcal, o sea que lo que el padre decía, se hacía. Y no había vuelta. Y entonces, ese hombre, el jefe de la familia, estaba siempre acompañado de siervos y de esclavos. Esa unión doméstica y grupal que la denominan familia. Recién, cuando aparece el derecho romano, es que el término familia ya se incluye únicamente al orden biológico, o sea que los esclavos son dejados de lado. Debemos también agradecerles. Estoy haciendo como una descripción en la línea del tiempo. Debemos agradecerle al cristianismo el casamiento religioso. O sea, eso es un avance. Estamos viendo todos avances a nivel social, o sea, familiar. El casamiento entonces es un avance en la sociedad. Y si seguimos avanzando nos damos cuenta que después de más de 1000 años de casamiento religioso, en 1789, en conjunto con la Revolución Francesa, aparece el casamiento laico, o sea, el casamiento no religioso. Y con esto, ¿qué pasa? Hay un avance muy grande, porque ahora se unen las familias de parte de la madre, la familia de parte del padre, para formar una gran familia. O sea, ya no es únicamente el núcleo íntimo. Y son todos momentos históricos que van demarcando el crecer o el crecimiento de la familia. Podríamos detenernos también en la liberación feminista, que es un momento cumbre, porque hasta ese entonces la mujer, la única tarea que tenía era la de ocuparse de las cosas de la casa y de la educación de sus hijos. Podemos hablar también del periodo de los... Podríamos hablar también... Podríamos hablar también del periodo de los hippies. En este periodo, ¿qué ocurre? Aparece el egoísmo del ser humano pidiendo libertad y alcanzando libertinaje, porque se vuelcan a las cuestiones sexuales, a la droga, debilitando los lazos de familia e incluso diciendo que el matrimonio es cosa del pasado. Pero como sabemos que todas las cuestiones que se alejan de las leyes de Dios no duran mucho, ¿qué pasó? Apareció el tedio, el cansancio, el debilitamiento de ese grupo social y retornaron a sus hogares. Y nos cuenta Divaldo que en 1980
en ese momento, cuando se debilita esta sociedad, incluso cuando vuelven los soldados de Vietnam, es cuando se fortalece nuevamente la monogamia. En ese momento es como que se vuelve a formar la monogamia, incluso las parejas ahora se unen con otra finalidad, es más bien afectuosa, es a través del amor. Es un amor sincero que va a ser trasladado ahora a sus hijos. Y Juana de Angeli nos dice que todos estos momentos de la historia son solamente ensayos. Ensayos para despertar íntimamente a la familia universal. Ahora bien, en la actualidad, ambos, madres y padres, tienen la tarea de, obviamente, traer los bienes al hogar para sustentarlos, pero también tienen la obligación y la responsabilidad de educar a sus hijos. Educarlos no solamente en lo intelectual, sino que también en lo moral. No dejemos que otros se hagan cargo de esta tarea. No dejemos que estén horas y horas sentados adelante de la computadora navegando descontroladamente por internet. Primero porque no sabemos qué clase de información van a adquirir. Y somos responsables de eso. Después vamos a ver los frutos. Entonces, acerquémonos a nuestros hijos, brindémosles enseñanzas, hablarles de Dios, de la doctrina espírita, de Jesús, que es el guía y modelo de la humanidad. Ayudémoslos a que dejen de lado el egoísmo y el orgullo. Porque como decía Nati, nosotros elegimos la familia en la que nacemos. Y seguramente más de uno alguna vez haya preguntado, ¿yo elegí esta familia? ¿Qué estaba loco? En realidad, yo elegí esta familia y no estaba loco. En realidad deseaba fervientemente nacer en esa familia. Porque en esa familia, como decía Nati, las condiciones son las óptimas. Mejor no puedo estar. Ahí voy a crecer en lo intelectual, en lo moral, incluso, además de todo, voy a tener la posibilidad de reparar errores del pasado. Mejor imposible. Pero bueno, podríamos decir, está bien, sí, porque hay familias y familias. Sí. Pero Allan Kardec igual nos habló, nos dijo en el capítulo 14, ítem 8, que hay familias de lazos espirituales y que hay familias de lazos corporales. Las primeras de los lazos espirituales son aquellas que nuclean espíritus afines con tareas nobles en beneficio de la humanidad. Y la otra, que es la más común, la de lazos corporales, nuclean espíritus enemistados, pero los nuclea con la finalidad de que reparemos los errores del pasado, de transformar el odio en amor, de transformar una familia que hoy es de lazos corporales, mañana puede ser de lazos espirituales, y van a conquistar la afinidad entre sí. Y ahora sí, vamos a ir a la parte que todos querían escuchar. ¿Cuál es la obligación que tienen los abuelos, los tíos y el resto de esta parentela? Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de los abuelos, los tíos y de otros parientes. Y bueno, por supuesto en el cúmulo de experiencias que significa el hogar, el vivir en familia, por supuesto la participación de todos es trascendente, pero ni qué decir la participación de los abuelos. Y si bien el rol primario de educación corresponde a los padres, que debemos ser guías de la educación primaria de nuestros hijos, los abuelos también participan de esta educación, ¿no? Nosotros también fuimos educados por nuestros abuelos, afortunadamente, agradecidamente. Juana de Angeli nos dice que, bueno, nosotros, cada uno de nosotros trae todo un bagaje espiritual, de experiencias, como que quedan adormecidos en el inconsciente, pero que la orientación, la educación, a través del amor, del estímulo invaluable, que es el amor, puede traer muchas cosas al consciente, al presente, para que se pongan en juego, se pongan de manifiesto en el ser en este momento. Y bueno, todos juntos, padres, abuelos, en particular estamos hablando ahora de los abuelos, podamos
podamos encauzar y orientar la formación de cada ser. Cuando hablábamos de que es valiosa la incorporación de los abuelos en la educación, siempre entendemos la educación desde el sentido integral del ser, ¿no? No es una mera transmisión de información, sino que apuntamos o que apunta a la formación de hombres y mujeres de bien, a los buenos hábitos, a desterrar aquellos hábitos que son dañinos para nosotros, a la formación de actitudes ético-morales, ¿verdad? Y en esto que mencionábamos del estímulo a través del amor, el estímulo a través de la atención, ¿cuánto tienen que ver los abuelos, verdad? Y además, a los abuelos se les suma un aditamento especial que es invaluable o invalorable como una experiencia. ¿Bien? Entonces, uno ve como, por ejemplo, aquellos hijos que jamás, nunca, jamás comieron un tipo de verdura en la casa de la abuela, les resulta fabulosa. Porque son portadores justamente de estas facultades. Cuando estábamos preparando el tema con Jorge compartía una cuestión vinculada a él mismo. Y parece que cuando era chiquito, los papás estaban ayudando a Jorge a que dejara los pañales. Y habían intentado varias técnicas, entre ellas la oración fervorosa a Dios, por favor, dejar los pañales. Y no había caso. Resulta que Jorge un fin de semana fue a visitar a los abuelos. Fue con pañales y volvió con un calzoncillito. Y cuenta Jorge también que otro fin de semana fue con su gusto particular por el chupete en la boca y volvió el fin de semana habiéndose liberado del chupete. Y bueno, justamente son estas cosas que también a nosotros como padres nos hacen poner una vez más la mirada en nuestros propios padres, ¿no? Los volvemos a observar en este rol diferente que tienen ahora y volvemos a aprender una vez más de ellos. Y cuán grato nos resulta. Y muchas veces por ahí nos encontramos descubriendo de, mira, se tiene en el piso a jugar con mi hijo. O aquel abuelo o abuela que es más cuidadoso de su cabellera, de su pelo, uno lo encuentra sentado en una sillita chiquitita con los ruleros puestos en la cabeza y una hincha rosa. Y cuánto placer nos da, ¿no? Y bueno, los padres, así como volvemos a observar y volvemos a aprender de nuestros propios padres y nos deleitamos tanto con esto. Quizás en un momento no pudieron hacerlo con nosotros, pero ahora tienen la oportunidad plena de aprovecharlo con nuestros hijos. Pero nosotros también podemos como padres ser facilitadores de esa relación, de presentar un poco más el vínculo, de acercar nuestros hijos a nuestros padres. Por supuesto, para ellos, verse confiado de ese ser que muchas veces uno cuida así entre algodones como si fuese de cristal y lo confiamos al cuidado de este ser que es nuestro papá, para ellos es muy importante. Y obviamente lo cuidan con el mismo cuidado, con el mismo amor y con la misma dedicación. Los chicos a su vez aprendemos, y más si tenemos otros primos o hay otros chicos en la familia donde uno no es nieto único, o si los abuelos tienen nietos del corazón o realizan alguna actividad social o, bueno, han conquistado el amor de otros chicos, a los chicos también los prepara para comprender que el amor del abuelo no es exclusivista, que se divide y se multiplica y se puede compartir con todos. Y eso está muy bueno. Y a los hijos también vernos en este rol de cuidado como padres, como la piedad filial en el Evangelio nos manda, nos dice que bueno, estos seres que nos han dado la vida en algún momento necesitan de nuestros cuidados, pero no solo los cuidados materiales, aquellas cosas básicas que necesitan, los cuidados del mimo, del cariño, de la atención. Bien, y los chicos nos están mirando, nosotros ponemos la mirada, la observación sobre nuestros padres, pero los chicos también nos miran y se preparan de esa manera para comprender en primera instancia que bueno, la edad adulta es una edad de respeto, es una edad de cuidado, es una edad también de atenciones. Y también se están preparando porque el día de mañana nosotros vamos a ser vistos. Faltará mucho tiempo, pero bueno, eso nos va a llegar. Y aquellos que nos van a atender van a ser estos nenes que están mirando hoy como nosotros atendemos a nuestros papás.
Y cuando estábamos preparando la charla con Jorge, también hablábamos, bueno, recordábamos anécdotas de nuestros abuelos. Y bueno, recordando todo eso, algo que nos emociona y creemos que le pasa a todos, es ver a un abuelo con un nieto. Por ahí uno pasa por una plaza, y que es tanta, y se encuentra con un abuelo con un nieto. Y a uno lo retrotrae a su propia infancia, o a recordar aquel ser del abuelo biológico, de la figura del abuelo del corazón, que en algún momento nos acompañó en la vida. Y me pasó hace poco, en la semana, que venía en el micro, pasando por una de las tantas plazas que hay aquí en La Plata, y me encontré con esa figura, una abuela con un nieto, de la mano, los dos conversando, en ese universo íntimo, en esas miradas de complicidad, de cariño que hay entre ellos. Y obviamente es un viaje en el tiempo y en el espacio, en mi propia infancia. Y ahí me acordé de mi abuela. Esa mirada de complicidad a mí me retrotrajo, me llevó a acordarme de mi abuela. Resulta que cuando nosotros éramos chicos, íbamos todos los fines de semana, rigurosamente eran los días sábados, a visitar a los abuelos paternos. Los domingos estaban destinados a los abuelos maternos, era así. Íbamos al mediodía y volvíamos a la tardecita. Antes de ir, había una serie de recomendaciones que yo las podía repetir de memoria. Entre ellas estaba portarse bien, ayudar a poner la mesa, ayudar a levantarla, y se comen todo. En este orden, sin objeciones, sin caras feas, sin decir nada, se comen todo. Y nosotros lo decíamos, sí, sí. ¿Por qué? Porque mi abuela venía durante la semana, nos venía a visitar, y en algún momento que se armaba un momento de complicidad, nos dejaba cada uno 2 o 3 alfajores, una bolsina para llevar a la escuela. En algo que nosotros pensábamos que tenía una modalidad ilegal. Porque cuando un chico no sabe qué para examen, ¿no? Piensa que era una complicidad. Y en ese momento que mi abuela hacía la entrega de los alfajores, decía, ¿qué quieren comer el sábado? Pues ya había un acuerdo previo. Nosotros hacíamos reunión de hermanos y siempre el menú versaba en 2 o 3 opciones, que eran pollo con papa frita, milanesa de pollo con papa frita, los pollos que tenía el abuelo en la quinta, ¿no? Los mejores. Y a veces pedíamos, pero ya era como un delirio, porque la abuela siempre decía, no, hagámosle algo más, pero nosotros pedíamos cada tanto papa frita con papa frita. Entonces cuando mi mamá decía todo eso, nosotros decíamos que sí, porque ya sabíamos que no iba a presentar la comida ninguna dificultad para eso. Y vamos a comer lo que nos estaba. Y recuerdo que cuando veníamos, pasábamos la tarde allá, así como se presentaban las pautas, a realizar algún interrogatorio. Empezaba por cómo se portaron. Y mi hermana, la más chiquita, yo que llevo 9 años de edad, ella fatal, mi hermana, fatal, pero fatal. Ella era siempre la que respondía, por propia voluntad respondía el interrogatorio, pero con una cara de seriedad. Y cuando ante la pregunta, ¿cómo se portaron? ¿Se portaron bien? Ella ponía cara de seriedad. Y antes de que mi mamá hiciera la pregunta de rigor, que se comieron todo, ella ponía una cara, además de seria, como de sacrificio, y decía, nos comimos todo. Y yo recordaba eso cuando, mientras miraba a la abuela y al nieto caminando, me voy a llamarla a mi hermana más luego. Porque cuando hoy volvemos al pueblo, nosotros somos del interior, mi abuela todavía nos sigue preguntando qué quieren comer. Afortunadamente, gracias a Dios, todavía tiene
¿Por qué a esta edad adulta, dos mujeres grandes, seguimos volviendo al pueblo y pidiéndole a la abuela hacer el pan? Y para mí, cada uno seguramente recordará su propio sabor a sus papas fritas. Para mí tienen que ver con esa tarde de verano en la casa de los abuelos, subiendo la planta de ciruela, que la abuela nos decía cuando la fruta estaba madura para sacar y para comer y cuando no. O subir con el abuelo a bajar los higos y mientras nosotros los comíamos así de la planta, él nos decía cuál separaba para hacernos el dulce. Ir a buscar las cañas al fondo, limpiarlas, prepararlas, ponerlas para la planta de tomate. Y el abuelo nos explicaba y nos hacía sacar los yuyos de paso porque también había que mantenernos entretenidos. Y después cuando se hacía más o menos las 3:30, 4 de la tarde, nos llevaba caminando, cruzando un campo, a lo de Guaralia, a buscar la leche. Guaralia no tenía un campo, Guaralia tenía una vaca. Entonces el abuelo iba con un tarro, a veces llevaba huevos, y Guaralia ordeñaba la vaca, o sacaba del tarro leche, el abuelo le daba el huevo, y nosotros nos movíamos. Y entonces todavía sigo recordando esas cosas y pensando que para mí las papas fritas tienen todos esos sabores, ¿no? Los sabores a darle la quinta con el abuelo, a darle de comer a las gallinas, el olor al mate cocido de la abuela, el olor a la galleta recién calentada, que nos quemábamos la mano para abrirla y se me salía un mito. Y un olor que no puedo olvidar es el olor del dulce de higo del abuelo. Ya vi que lo doblaba casi en la esquina y todavía quería quedarme una vez más con esa imagen de picardía entre la abuela y el nieto, y recordando todos estos sabores que cada uno de nosotros debe guardar en lo íntimo, ¿no? Pero cuando nos pasan estas cosas, como decíamos con Jorge, y cuántas veces nos pasa, nos hace volver la mirada al cielo una vez más y agradecer profundamente por estos seres que tanta dedicación nos han dado, que tanto amor, tanta paciencia. En definitiva, por haber tenido a estos seres cerca de nuestras vidas, ¿no? Le agradecemos en definitiva a Dios por nuestros abuelos. Vamos a seguir ahora. Después vamos a ver a los tíos. Los tíos también tienen una tarea muy importante dentro de la constelación familiar. Al fin y al cabo son los hermanos de papá y de mamá, simplemente por eso. Tienen la tarea en conjunto con los padres de potenciar la unión, la fraternidad e incluso el respeto en la familia. Y deberíamos ser conscientes en estos aspectos porque de esa manera, como decía Nati, es como después ellos se van a relacionar con sus demás familiares. Para el joven es muy importante la presencia del tío. Y en ese momento me acordaba cuando era adolescente, no hace mucho, pero la rebeldía que el adolescente tiene y lo difícil que se hace comunicarnos con nuestros padres. Ante cualquier cuestión siempre lo primero es no. No y no. No hay forma. Y el tío en ese momento, al ser una persona externa al núcleo íntimo de la familia, al ser ese amigo grande, lleno de experiencia, de conocimiento, incluso de mucho afecto, tiene la posibilidad de llegar, incluso de ayudar a la educación del hijo, ¿no? En este caso del sobrino. Me acordaba de esa situación tan difícil, ¿no? De la adolescencia y de la importancia del tío o los tíos. Para el tío también es una tarea muy importante, porque bueno, tiene esta oportunidad, ¿no? de ayudar a la familia y además de ayudar a la familia a que progrese, a que supere estas cuestiones de las luchas de la adolescencia,
también, o sea, tiene la obligación de presentarle al primo. Porque Juana de Angeli nos dice que el primo es un hermano biológico distanciado nada más. Y debemos tener en cuenta esto, porque es muy importante en la familia. El tío, los primos, son muy importantes. Bueno, y nos quedan para mencionar los otros parientes, ¿no? En mi campo le decimos la parentela, que son todos como los que vienen. Invitarlos a todos, el abuelo. Los cuñados, los primos de diferentes grados, los tíos abuelos, pero son todos los que completan nuestra propia constelación familiar. Y acá Juana de Ángeles en Constelación Familiar nos dice que el ejemplo del hogar es trascendente y que es como el establecimiento, ella lo menciona así, el establecimiento mejor o el óptimo, donde se forma el carácter de nosotros, de los espíritus, y es el lugar óptimo para el desarrollo del espíritu en este aprendizaje terrestre. Entonces, no solo el círculo íntimo de la familia es muy importante, sino que todo el resto también es importante para la vida de los seres. Acá Juana de Ángeles nos dice que en esto de la educación que debe primar en este sentido con respecto al resto de la familia, es la educación de la fraternidad, de la tolerancia, del respeto, de comprender las diferentes individualidades, las diferencias que lógicamente va a haber entre uno y otro, ¿bien? Y que eso también nos va a preparar para luego trasladarlo naturalmente a la sociedad. Juan de Ángeles nos recuerda que, por supuesto, estamos en este vínculo familiar no por acaso, sino por un rescate imperioso nuestro, porque es necesario para cada uno de nosotros vivir experiencias singulares con este grupo de gente, porque necesitamos hacer reajustes, porque necesitamos diversas cuestiones convividas o realizarlas dentro de este ámbito familiar. Nos dice también que la familia que consigue vivir con paz, la familia que puede convivir con equilibrio entre todos sus componentes, puede prepararse mejor, puede estar mejor dispuesta, mejor preparada para que cuando después salga del hogar conviva mejor con el resto de la sociedad. Lógicamente, en el trabajo, en la escuela, en cualquier emprendimiento social que realicemos, con el gusto que tengamos, nos vamos a encontrar con caracteres fuertes, con personalidades diferentes, pero desde chicos se nos fue preparando para esta convivencia definitiva. Y también nos dice que si la familia vive bajo estas condiciones, cuando aparece aquel miembro de la familia que no se ajusta al programa general y que siempre aparece, la familia también está preparada para no considerarlo el problema, el impedimento, sino que es un ser que necesita un poco más de todos nosotros, que necesita más orientación, más educación moral, más amor, y que a través de todas esas cosas la familia puede ganarlo, en definitiva, ¿no? Puede ganarlo, puede sumarlo, puede conquistarlo, y que este conjunto de vivencias también nos prepara para trasladarlo luego a la sociedad. Y con Jorge esta lección de Juana nos parecía valiosísima, porque si en definitiva queremos prepararnos para vivir en una sociedad donde haya paz, estas lecciones justamente nos vinculan directamente con eso. Como Juana nos explica cómo se trabaja en círculos cada vez más chicos o más cerrados, más cerrados, para luego expandirlos. La paz íntima, la paz en el hogar, la paz en la familia más extensa, y la consecuencia natural de eso es la paz en la sociedad. Si nosotros podemos convivir y aceptar la diferencia de los otros con respeto, con paz, con fraternidad, estamos preparados y estamos preparando a nuestros hijos para vivir en paz. Y por eso es tan importante todas estas lecciones que estábamos comentando, ¿no? Por supuesto que queremos compartir, porque todos queremos vivir en paz y nos estamos preparando para que nuestros hijos o para que la sociedad del futuro viva en paz. Por eso es tan importante la paz en la familia. Y pensábamos, ¿cómo podemos formar la paz en el hogar? Porque es necesario formarla entre todos.
La invitación es a seguir a Jesús. Es simple. Jesús es el que unifica, el que fortalece, el que hace crecer a la familia. No hay vuelta atrás, es así. Lo que podemos comenzar haciendo en el seno del hogar es el Evangelio en el hogar, rememorando aquellas reuniones en las cuales Jesús, en casa de Pedro, reunido con los apóstoles, los ayudaba a sacarse los miedos, las ansias, las dudas de sus corazones e incluso los ayudaba a que comenzaran a fortalecerse para sembrar la buena nueva. Este libro lo queríamos recomendar, no es para hacer una publicidad de la biblioteca, pero Jesús en el hogar es un libro que nos muestra estas reuniones, lo que pasaba en lo íntimo de esa relación entre los apóstoles y Jesús, que estaría bueno que lo pudiéramos leer todos. El Evangelio en el hogar, entonces, volviendo. Debemos buscar un día a la semana, un día específico, con un horario específico, para reunirnos en familia alrededor del Evangelio, con una oración de apertura, una pequeña lectura de un pasaje evangélico, puede ser el Evangelio sobre el Espiritismo, el Nuevo Testamento, este libro inclusive, algo que nos conecte con Jesús. Para luego dar lugar a los comentarios. Al ser momentos tan íntimos en los cuales la presencia de Jesús fortalece la amistad, la fraternidad, en esos momentos las almas se sinceran, se abren y pueden surgir, por ejemplo, los problemas de los más pequeños, la forma en que el padre vea cómo solucionarlo, o por ejemplo la madre hablando de la hija más adulta, cómo anda con su novio, y el padre superando esos celos. O por ejemplo podremos escuchar las experiencias de los abuelos o los comentarios de los tíos. Son momentos muy íntimos que funden a las almas ante la presencia de Jesús. No olvidemos de que Jesús va a estar ahí con nosotros. Más, Él lo dijo. Él dijo, donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí estaré yo entre ellos. Y tengamos la certeza que va a ser así, porque Jesús jamás faltó a su palabra, jamás. Él dijo que iba a enviar al Consolador prometido, lo envió. Él dice que va a estar ahí entre nosotros, va a estar, no dudemos. Luego de este momento cerramos con una oración y lo único que nos pide Jesús es que lo sigamos, nada más. Pero no es una obligación, sino que es para nuestro propio beneficio. Porque la paz estará en el hogar si comenzamos a vivir las enseñanzas de Él. Si empezamos a amarnos los unos a los otros, a hacerle a los demás aquello que nos gustaría que nos hagan. ¿Cómo no va a estar la paz en el hogar si nos manejamos de esa manera? Así que la invitación es esta, es a seguir a Jesús. Porque si no sería simplemente un ritual. Y ya no estamos para rituales. Y queríamos cerrar y finalizar la charla trayendo un poco de camino a la casita, acá a Perdón, a esta reunión. Y entonces se nos ocurría compartir una historia a la usanza o la manera que lo hacemos con los chicos. Y bueno, para aquellos que no conocen, cuando trabajamos con los chicos, hay un momento que es como el primario, el primordial, que todos esperamos, que es el momento de la teatralización, el momento donde hay una transmisión, una enseñanza ético, moral, que le transmitimos a los chicos en forma de teatralización. Entonces, bueno, hay toda una planificación, la pensamos, las elegimos, nos ponemos ropa y representamos la teatralización. Y en este caso, bueno, el espacio sería un poco más abierto, estaría lleno de voces y de movimientos, aunque pareciera que estemos todos quietos, pero los movimientos siempre están, alguno que pasa corriendo por el medio y otro que viene por acá. Y bueno, Jorge va a ser el personaje de un nene, así que, bueno, su espíritu inquieto siempre lo lleva a hacer estos
guardapolvo, tal vez una gorra. Yo voy a ser la abuela en esta oportunidad, ¿no? Un papel que comúnmente hagan. Los abuelos en Camino a la Casita son Omar y Anita. Y son los personajes orientadores, esclarecedores. Cuando uno no sabe a quién preguntarle qué hacer con esta cuestión, ¿qué hacemos? Llamamos a la abuela. Y ahí se escuchan 150 voces que gritan ¡Abuela! Y la abuela viene. Anita y Omar saben encorvarse, saben adoptar todo ese papel, esa figura de abuelo que con amor y con dedicación va a orientar a los nietos y les va a brindar la enseñanza que queremos transmitir. Bueno, vamos a salvar toda esta diferencia y vamos a hacer lo que podamos, pero vamos a hacer una especie de teatralización, vamos a contarles una historia a la usanza de Camino a la Casita, como si fuese una historia que les transmitimos a los chicos, salvando estas diferencias por ahí de los personajes que faltan y de la ropa, ¿está bien? Así que los invitamos a que con la imaginación al menos viajemos todos a Camino a la Casita y nos pongamos en ese semicírculo de espectadores. ¿Bien? Era un día de otoño, un hermoso día de otoño. Y Josecito se quedó mirando perplejo a la abuela. Se había dado cuenta que la abuela estaba llena de arrugas, que su mano, su cuello tenían arrugas. Abuela, ¿no pensaste en probar la crema esa que tiene mamá que es para las arrugas? Abuela, está llena de arrugas, ¿no te diste cuenta? Ay, Josecito, sí. Lo que pasa es que estoy un poco vieja, ¿viste? Pero la vida me enseñó que cada arruga en realidad lleva una enseñanza profunda. ¿Enseñanza? Sí, una enseñanza profunda. Porque a veces las enseñanzas las he aprendido, bueno, por las buenas, pero a veces no, me han dolido un poco. Y bueno, llevo en el cuerpo algunas arrugas que yo prefiero decir que son enseñanzas que me ha dejado la vida, ¿sabes? Por ejemplo, vos vas a decir que tengo una cara. Sí, abuela. Y esta de fruncir el ceño, ¿sabes? Porque cuando yo era más joven me enojaba mucho me enojaba. Y con lo que me hizo fulanito, y con lo que me hizo menganito, y vivía con el ceño así fruncido. Pero sabes que cuando pasan los años y cuando uno va creciendo y va comprendiendo y entiende el mensaje de Jesús, también se va dando cuenta que el rencor no es importante. Entonces yo guardo esta arruga como una enseñanza que dice que es mejor perdonar que guardar rencor. Abuela. ¿Y esta que tenés acá, abuela? Esta de acá a los costados, Sí. y esta, mirá, ¿qué decirte? Cuando yo era más joven me gustaba contar mi experiencia, contarle a los otros las cosas que me pasaban, me quejaba, y hablaba. Pero un día me di cuenta que yo tenía oído y que yo también podía escuchar. Y me di cuenta que prestar el oído era muy importante y que yo también podía ser el oído que el vecino o la familia necesitara. Me fui volviendo vieja y me fui volviendo sorda, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces empecé a arrugar un poco los ojos para escuchar, y de ahí me quedó esa arruga. Pero yo lo guardo como una enseñanza importante también. Y esta arruga para mí me dice que es mejor escuchar que hablar. Abuela, ahora que te veo sonriendo, acá tenés dos arrugas muy grandes. ¿Esas de qué son, abuela? ¿Estas de acá? Sí, ¿Estas de acá? esas. Estas son de puro contento, mirá. Porque a mí me gustaba recibir cosas. Entonces me daban algo y yo sonreía. Me daban otra cosa y sonreía. Una atención, un regalo y sonreía. Pero un día a mí me tocó dar. Me apareció la oportunidad y yo también di. Y cuando di, lo que me volvió me dio mucha más alegría, ¿sabes? Cuando yo di y el otro sonrió,
yo sonreí más. Y cuando yo vi y la mirada del otro se reflejó en la mía, yo sonreí más todavía. Y entonces yo te podría decir, Josecito, a esta altura de la vida, que estas arrugas son del puro contento, porque entendí finalmente que es mejor dar que recibir. Abuela, qué lindo lo que estás contando, abuela. ¿Y no hay otras? Tengo otras. Tengo muchas arrugas y te podría contar miles de enseñanzas de cada una, pero hay arrugas que por ahí no se ven, que uno las tiene en lo íntimo. Yo tengo una guardada que está cerca del corazón, ¿sabes? Porque también aprendí que los momentos más lindos los he pasado con los chicos. ¿Lo sabes? Los chicos como vos, Josecito. ¿Cómo yo? Sí, los chicos como vos, como todos mis nietos, como todos los nietos del corazón. Y también aprendí que no hay nada más lindo que ver a un chico sonreír, ver a un chico crecer, ver a un chico crecer feliz, ver a un chico que juega, ver a un chico que se ríe de contento, porque es feliz. Entonces no te podría decir que es una arruga de la cara, es una arruga, una enseñanza que llevo dentro de mí, ¿sabes? Desde ese momento Josecito se dio cuenta que la abuela era hermosa, ya no importaba las arrugas que tuviera. Pero un día pasaron los años y fue al revés. Ahora el que tenía una arruga era Josecito. Josecito, decime, ¿vos no tenés una arruga ahí en el cuello? No, abuela, no. Yo. Pero yo te voy a preguntar algo que me preguntabas siempre a mí. Yo te voy a preguntar, ¿y esa arruga qué te enseñó? ¿Qué enseñanza profunda guarda esa arruga? ¿Sabes lo que me enseñó, abuela? Que no importa lo viejita que seas, porque cada día que pasa, yo te quiero mucho más. Mucho más, abuela. Muchas gracias por sus oídos tan atentos.